de todo el mundo, de todos los países, de todas las nacionalidades. Llegamos aquí con las banderas que representan cada país, cada nación. Representamos a ti Colombia, Honduras, Dominicana, Argentina, El Salvador, Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua. Todos, ese aplauso a recibir a toda la gente del resto del mundo. Bienvenidos. Domingo de Resurrección. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, gracias, qué linda bienvenida. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, celebrando, cantamos, adoramos en esta primera hora aquí, antes de conectarnos en streaming al resto de todo el planeta que nos espera y espera el mensaje y está expectante. Y a mí me gusta decirles a todos, Happy Easter, feliz día de resurrección, que pasen unas felices Pascuas todos los que están celebrando el término de esta Semana Santa, que el mundo occidental se pone de acuerdo para una vez al año conmemorar la tumba vacía. Nosotros ya cantamos, celebramos, algunos no tienen ni voz de tanto cantar y gritar, pero hay un clima de fiesta maravilloso que queremos celebrar y estamos muy felices. Voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga antes, dos cosas que me parece que son muy importantes. Como lo habíamos anunciado el domingo pasado, hoy se abren las inscripciones para River Class. Aprender de la Biblia no es una opción, creo que es más que una obligación, un derecho que Dios nos da de poder acceder a su palabra, aprender principios bíblicos. Y River Class, como te mostré, está en este sitio donde hay series, donde ingresas a distintos episodios y puedes interiorizarte acerca de familia, liderazgo integral, fortalezas, relaciones saludables, desarrollo personal. Y hoy está ya abierto, pero obviamente tienes que inscribirte. Tenemos alumnos y pedidos desde todo el mundo. Nuestros instructores, nuestros profesores, con el ADN de nuestro River Arena van a estar enseñando. Estas clases son unas masterclass que creo que todo el mundo está muy expectante, porque uno aprende de las Escrituras, porque este seminario está hecho de un modo utilitario, muy aplicable a la vida diaria, cotidiana. No es una teología que, si bien es profunda, pero que muchos dirán, no la entiendo bien, no estoy listo. Esto es aplicable a la vida, familia, la crianza de los hijos, matrimonio, finanzas. Así que te sugiero que puedas entrar a riverclass.org y ser parte de esto. Y aquí los que estamos en casa, luego vamos al lobby y tenemos allí un counter con personas que te van a ayudar y a guiar en esta inscripción. Bueno, llegamos ayer de la última posta de esta gira en los Estados Unidos, la gira Presidente, donde es una conferencia de 2 horas 20, casi 2 horas y media. Hemos recorrido todos los estados, creo los más importantes de Estados Unidos. No se sientan mal, algunos diciendo, nosotros también somos importantes. Pero estuvimos en Washington, en Chicago, en Nueva York, después en toda la costa de Texas. Fuimos a todo sitio con Presidente y estuvimos los últimos 2 de Estados Unidos, porque ahora nos vamos en un par de semanas a Argentina, después a Perú, después a Bolivia, a Chile, a Panamá, a toda España. Pero esto fue Charlotte. Tenemos las primeras imágenes de North Carolina, algunas fotos de lo que ocurría en Charlotte que creo que muestran un poco el espíritu, el candor de la gente, haciendo fila desde muy temprano. Le mando un saludo a toda la gente que ahora nos está mirando. Yo siempre les prometo que el domingo voy a enviarles saludos. Se llenó el teatro maravilloso, sitio auditorio allí en Charlotte, North Carolina. Teníamos un sold out total. Faltaban algunos boletos a última hora y se vendieron ahí en taquilla, en la puerta ese mismo día. Así que comenzamos promediando 8:30 de la noche, terminamos casi 11 menos cuarto y fue realmente maravilloso lo que vivimos en North Carolina, en Charlotte. Día lluvioso, estaba lloviendo esa semana, no sé cómo estará hoy en North Carolina, la gente que nos ve, pero lluvioso todo el día y aún así no detuvo la gente que está acostumbrada a la lluvia, a las inclemencias del tiempo, a la nieve. Eso es North Carolina. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que estuvo en esta conferencia. Esto fue el día miércoles de esta semana que ya se fue. Al día siguiente viajamos para Atlanta, la sede de Coca-Cola. Y realmente fue maravilloso también, porque no sabíamos que había tanta
hispanidad. Tanta gente maravillosa haciendo fila desde muy temprano. No habíamos estado en Atlanta hasta la fecha. Fue la última fecha, insisto, de los Estados Unidos, por lo menos en esta gira, hasta que Dios nos dé otro proyecto, otra asignación. Pero fue maravilloso también. Se llenaron las 4, tenía 4, se dice, charolas, bandejas, niveles, completos en Atlanta, que habían comprado su boleto ya un mes antes. Se habían agotado completamente. Y la conferencia fue maravillosa también. Esto fue el día jueves por la noche. Llegaron un poco tarde, así que tuvimos que comenzar promediando las 9 de la noche. Y terminamos promediando casi la medianoche. Y la gente riendo, llorando, conmovidas. Mucha gente que no conoce al Señor, entre ellos ateos de muchas religiones, muchos católicos, que de hecho se presentan como tales. Sin embargo, están allí recibiendo ese mensaje, abriendo su corazón, pasando un momento maravilloso. Así que gracias. Yo muestro las fotos nada más porque sé que ustedes siempre oran por la salud, por nuestras fuerzas, para que siempre Dios nos dé el favor maravilloso de los viajes todavía que nos quedan. Gracias por ser tan fieles. Y un saludo entonces a los que están mirando en Charlotte y a la gente de Atlanta. Un saludo muy especial. Que Dios les bendiga muchísimo. Muy bien. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Fuerte, estoy listo. Y en casa también. Yo sé que están listos para recibir este mensaje en este domingo tan especial. Siempre suelo contar que he sido rico desde que tengo uso de razón, con la excepción de haber vivido varios años sin dinero. Pero la riqueza no tiene que ver con la cuenta bancaria, con lo monetario. La riqueza de sentirse uno rico, como digo siempre, de poder darse una ducha diaria, de poder comer 2, 3 veces al día. Y gracias a Dios eso siempre ha estado. Y como supo decir un querido poeta y músico argentino, Facundo Cabral, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico. Pero a pesar de aquellas largas décadas en que no había un peso, Dios siempre se las arregló. En mi caso, para que volara en algunos aviones privados, que alguien pagaba, por supuesto, asistir a cenas sofisticadas, conocí a varios millonarios famosos, diserté ante profesionales de distintas disciplinas, médicos, dentistas, universitarios, conocí países exóticos, me hospedé en hoteles glamorosos y hasta me asignaron escolta presidencial. Un saludo a don Bukele si me está mirando. Fue maravilloso el Señor. Bueno, también en otros países me ha sucedido, ¿no? Pero casi lo más reciente. Y todo esto sin que yo pagara un solo dólar. Dios siempre proveyó a algún anfitrión que se ocupó de todos esos detalles. Y yo recuerdo la primera vez en mi vida que en uno de esos hoteles glamorosos me puse una bata blanca, muy suave, de esas que están colgadas y te puedes colocar mientras que te hospedas en la habitación, con las iniciales de un hotel muy famoso. Me sentía Donald Trump. Porque esa bata era el símbolo de toda la experiencia, ¿no? Yo solo lo había visto en las películas de James Bond. Y cuando te pones esa bata con iniciales, sabes que tan solo con levantar el teléfono de la habitación puedes ordenar una hamburguesa cuádruple, langosta, sushi o un bistec argentino las 24 horas del día. No vamos a pedir arepas si estamos en un hotel así. Si lo estaban pensando, digo, burrito, es un hotel para bistec argentino. Cuando ustedes predican, pongan el ejemplo que quieran. Y no te la trae un camarero con el aspecto del chompiras, el cual sospechas que probó tu comida en el camino. No, te lo trae un caballero vestido de frac, con guantes blancos, que llega a tu habitación con una mesa con rueditas, un carrito que luego se hace mesa, con varios cubreplatos, unos hornos dentro para que la comida se mantenga caliente, y antes de irse destapa tu bebida y te dice que tenga buen provecho, monsieur. Entonces, ponerte esa bata significa que puedes caminar tranquilamente hasta el spa y disfrutar de un masaje relajante. Es más, puedes dejar tus toallas mojadas en el piso. No solo que no te regañan,
sino que llega una mucama, las levanta y las repone por otras toallas más perfumadas, más blancas. Luego hacen la cama y te dejan el control remoto a mano, unas botellas de agua con burbujas en la mesa de luz y unos chocolatitos sobre la almohada. O sea, esa bata significa me estoy mimando y malcriando. Me presto atención, me gusto, me cuido y soy mi mejor amigo hoy. Cuando tienes esa bata con iniciales, nadie sospecha que eres pobre, nadie. Quizás lo sospecha el que te trajo la comida, ¿no? Porque te ve la cara, así que estás... Oh. Pero nadie te pregunta de dónde vienes, ni quién cuerno te está pagando la suite presidencial, no te lo preguntan. Pero al menos por una noche te sientes un ceniciento, o el príncipe de Gales en mi caso. Y yo sé que todos están pensando, eso sí es vida, eso es vida. Porque aunque alguien más lo esté pagando, la sensación que sentimos es, yo me merecía algo así. Era hora que pensara una vez en mí. Sé que hay madres que lo están pensando. Algún día lo voy a hacer. Una vez voy a pensar en mí. Porque a todos nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que satisfagan nuestros caprichos, nuestras necesidades. Mi padre solía decir que algunos nacían en cuna de oro y ellos estaban acostumbrados al confort, al lujo. Pero otros que lograban acceder a ese tipo de lujos ya de adultos, él los consideraba piojos resucitados. Y hoy más que nunca estamos de acuerdo que nos conmueve celebrar el domingo de resurrección de nuestro Señor. Suena fiesta, la atmósfera suena a tumba vacía, a revancha, a victoria final. Antes de conectarnos cantamos, celebramos, adoramos. Pero a veces nos olvidamos que para resucitar primero hay que morir. Si no, no podemos resucitar. No podemos ir a la tumba abierta sin pasar por la cruz. Es decir, en palabras de mi padre, para ser un piojo resucitado, primero, aún así, hay que estar dispuesto a ser primero un piojo muerto. Si no, uno no puede resucitar. Y en el famoso Sermón de la Montaña, el Señor dijo en Mateo 5:5, dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Dichosos los humildes, alegres, gozosos, los que son humildes, porque ellos tendrán la heredad. Y cuando escuchamos estas palabras en el siglo XXI, como que suena raro. Decimos, sí, ¿de verdad? Los humildes son los que heredan la tierra, porque a nosotros nos parece siempre que los que ganan son los ejecutivos, los rockstars, las estrellas de Hollywood, las celebridades, los millonarios. De hecho, en ningún calendario existe el Día del Humilde. No se celebra ni se conmemora en ninguna parte del mundo el Día del Humilde. Sin embargo, Jesús insiste con esta idea y dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces, él afirma que los anónimos, los que guardan silencio, los que casi pasan desapercibidos o invisibles, tendrán su gran día. Mientras que los soberbios, que exigen, que gritan, que vociferan y se creen con derechos, van a ser humillados. Son dos promesas. Dos promesas. Los humildes serán enaltecidos, los que se enaltecen serán humillados. Dos promesas. Jesús dice que para ir para arriba hay que bajar, que para subir hay que descender. Y en Lucas 18, Jesús relata una parábola que ejemplifica esta paradoja del revés del reino. Que vamos al revés de todo el mundo, de todo el planeta, de todo el globo. Él lo cuenta en una historia de dos hombres donde uno es fariseo. La gente a priori admiraba a los fariseos, porque eran tipos importantes, aunque hoy la palabra nos suena casi insultante. Decir un fariseo era un doctor de la ley, un reverendo. Estaban comprometidos con la ley hebrea, solían ser tipos instruidos, influyentes, ilustrados, de muy alta posición. Y en el extremo opuesto de esta historia que relata Jesús estaba el otro hombre, otro sujeto, un recaudador de impuestos.
Sería injusto compararlo con algún agente impositivo de nuestros días, porque puede que haya acá alguno que trabaje en la oficina del IRS, ¿no? O que en el mundo alguien trabaje en Hacienda o en la FIP en Argentina. No estamos comparándolo con un empleado que simplemente cobra impuestos, porque no solo en estos días el empleado que cobraba impuestos trabajaba para el imperio romano, el imperio invasor, sino que se le permitía la usura, o sea, podía quedarse con una buena parte de lo que cobraba. Entonces, básicamente, el que trabajaba para los romanos, siendo judío, era un traidor a la patria y un ladrón legalizado. Podía cobrar lo que quisiera para él cuando cobraba los impuestos. Mientras que el imperio recibiera lo suyo, les dejaban que tuvieran usura. Así que estos dos tipos, el fariseo, el religioso y el recaudador de impuestos, entran al templo en la historia de Jesús. Uno de ellos es la clase de persona que señalarías con el dedo y le dirías a tu hijo, cuando seas grande deberías ser como él. Mira cómo ama la Biblia, mira cómo ora, tú deberías imitarlo. El otro es el que le muestras a tu hijo mientras le dices, recuerda que debes alejarte de gentuza como esa. Cada vez que lo veas, te vas para el otro lado. ¿A qué público Jesús le está relatando esta historia de los dos tipos? Bueno, Lucas 18:9 da una pista. Justo antes de que Jesús la empiece a contar. Dice, y Jesús les contó esta parábola a algunos que lo escuchaban, que confiaban en sí mismos, se creían justos y despreciaban a los demás. Esta historia tiene un porqué y tiene un target, tiene un público específico. Cuando uno lee esto decimos, bueno, pensé que esta historia era para mí. Pero ahora que me dices que había gente que menospreciaba al prójimo, qué bien que le vendría este mensaje a gente que conozco. Si Jesús va a hablar de los soberbios, yo conozco unos cuantos. Yo sé que se nos ha cruzado eso por la cabeza. Qué bien le va a venir a esto a unos soberbios que conozco. No obstante, cuando uno adjudica estos adjetivos a los otros, nos convierte precisamente en parte de ese público al que Jesús se va a dirigir. Porque cuando el mensaje es duro, casi siempre suponemos que aplica a alguien que está sentado a nuestro lado y pensamos que bueno, de una buena vez que toque a fulanito este engreído que me tocó al lado. Que justo lo tiene sentado al lado, no mires para no quedar mal. Ay, Dios tenga misericordia del alma de esta. Pocas veces decimos, esto me está hablando a mí. Pocas veces. Y eso se llama lisa y llanamente proyección, cuando uno proyecta. Palabra muy de moda a principios de este nuevo siglo, que viene de la psicología, ¿no? Que en vez de ser brutalmente honestos con nosotros mismos, siempre estamos queriendo proyectar en el otro, que le hace falta al otro, que la culpa siempre está afuera, nunca adentro. Siempre queremos culpar al otro. Yo no sé si te percataste que por cada producto que compramos, por muy sencillo que sea, viene con una etiqueta de precaución. ¿Lo notaron? Aunque sea lo más sencillo, el dentífrico, viene con una etiqueta de precaución. Y no sé si sabías que todas esas etiquetas, aunque parezcan torpes, tontas, ilusas, parece que insultan nuestra inteligencia, son exigidas legalmente debido a que alguna vez alguien demandó a la compañía por no llevar esa etiqueta. O sea que detrás de cada etiqueta hay alguien que hizo una babosada y después culpó a la compañía o al producto. El shampoo alerta, si lo lees bien dice, no se lo ponga en los ojos, podría irritarlos. O sea que antes de esa etiqueta existió alguien que dijo, qué bueno es el shampoo para lavarme los ojos. Hizo una demanda con los ojos así y pusieron la etiqueta. En los cochecitos de bebé dice, por favor, remueva al infante antes de cerrar el cochecito para guardarlo. Significa que algún padre plegó el cochecito con el niño dentro y demandó a la compañía por no avisarle que había que sacar al niño. Los disfraces como el del zorro tienen una etiqueta que dice la capa no lo capacita para volar, de verdad. En primer lugar, el zorro no vuela.
A menos que el niño tenga un papá bruto que le diga, a volar mi Superman. Pero probablemente un niño de 12 años se subió al balcón, se lanzó por el aire, pensando que la capa lo haría volar. Y llegó la madre y dijo, ¡ay, cómo se les ocurre vender una capa que no venga con etiqueta de precaución! Tu hijo tendría que tener una etiqueta de precaución, sonso. No acercarse al disfraz. En los aeropuertos, en la banda de las maletas, junto a la banda de las maletas, dice, por favor, no se siente aquí. ¿A quién se le ocurrió? Después de pasarse 10 horas en un avión, me voy a sentar acá. ¿A quién? Entonces pusieron la etiqueta en la gasolinera. Por favor, no fume aquí. ¿Quién dijo, pues no pasa nada, güey? ¿Quién? En las duchas de los hoteles, el agua muy caliente podría quemarlo. ¿De verdad? Menos mal. Se ve que alguien demandó al hotel. Dentro de los cascos de los motociclistas, no miento, colóqueselo en la cabeza, no en el codo. Menos mal, porque me había olvidado dónde estaba el cerebro, si acá o acá. En el cuchillo eléctrico, no intente detenerlo con la mano. Se ve que alguien dijo, ¿quién fue el que inspiró esa etiqueta? Yo quiero conocer a ese prócer. En el veneno de rata dice, podría ser mortal para su mascota. ¿Quién te mandó a la compañía diciendo, bueno, me dijeron que mata ratas, pero nunca me aclararon que no podía alimentar a mi perro? Con el veneno. En el supositorio, por favor, no se lo trague vía oral. Se ve que alguien demandó a la compañía porque no le gustó el sabor. No era por ahí. Entonces, nuestra sociedad ha desarrollado una habilidad magistral para echarle la culpa a otro de sus decisiones estúpidas. Y eso es más antiguo que el tiempo. El primer hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio este fruto y yo comí. Yo sabés que yo siempre ando con la boca así. Y me dieron. Soy como los hipopótamos que me tiran maní. No fue mi culpa. Cuando la creaste debiste ponerle una etiqueta de precaución a la mujer. Algo así como, no coma cualquier cosa que te ofrezca esta loca. Algo así. Culpa de ella. La primera mujer dice algo similar. La serpiente me engañó. Y comí. O sea que la víbora debía venir con un cartel que diga, ignora todo lo que le diga, funciona igual que una suegra, ignórala. Entonces, cuando ambos fueron confrontados, en vez de ser brutalmente honestos, ambos culparon a alguien. En vez de aceptar la responsabilidad, echamos la culpa a otro. Bueno, sé que estuvo mal mentir en mi declaración de impuestos, pero si yo pago todo lo que me exige el gobierno, no me queda para mis gastos. Sé que estuvo mal faltar el respeto a mi marido, pero es que él saca lo peor de mí, me exaspera. Sé que estuvo mal que levanté la voz y perdí el control y le grité a mi esposa, pero bueno, no te imaginas la infancia que tuve y cómo me crearon a mí, peor que esto. Y por cierto, los padres siempre son un blanco fácil para proyectar esa culpa, ¿no? Debieron venir con una etiqueta de precaución, decimos los hijos. Cuando era un pequeño y para estas fechas de Pascua, yo tenía compañeros de colegio cuyos padres les compraban unos enormes huevos de chocolate que en su interior venían llenos de juguetes, de sorpresas, de autitos. Y a mí me compraban un huevito miserable y chiquito de un chocolate medio sospechoso, amarronado, que siempre venía vacío. Y mi padre espiritualizaba el momento y decía, sí, hijo, está hueco por dentro porque representa la tumba de Jesús en la mañana de la resurrección. No es espiritual, es trágico. Ahora, es ilógico que hoy yo diga, odio las Pascuas por culpa de los huevos de mi padre. Ah, sonó feo eso, sí lo sé. Editaremos eso. Lo que digo es que es maravilloso
Así no se puede predicar. Es maravilloso cuando pedimos perdón sin buscar justificarnos, que es lo que Dios espera cuando vamos ante Él, ¿no? No una oración que contenga miles de excusas, sino la verdad corta, directa, al punto, pragmática, sencilla y poderosa. Soy un pecador. Así, soy un pecador. No es la culpa de cómo me criaron, no es la culpa con quién me casé, no es la culpa de que me falta dinero, no es la culpa del gobierno actual. Soy un pecador, meto la pata porque esa es mi naturaleza. Esa es la oración que Dios quiere. No que culpemos a alguien, eso es algo edénico, que viene de los tiempos de Adán y Eva. Y en esta historia Jesús les está hablando a una muchedumbre que piensa que Jesús se está dirigiendo a otra muchedumbre, no a ellos. Y Jesús les cuenta, no obstante, de estos dos tipos que entran al templo. Los dos han ido para orar, lo cual es muy normal. El fariseo, respetado religioso y un buen tipo ante los ojos de todos, eleva una oración sobre sí mismo, dice el Señor. Y dice, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres. Ni que hablar si me comparo con ladrones, malhechores, adúlteros, no soy como ellos. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que gano. Soy un excelente diezmador. Es obvio que mientras que está cerrando un ojo para orar, el otro lo mantiene abierto para espiar al recaudador de impuestos. Porque en la oración dice, no soy como ese que está ahí. Los fariseos se obsesionaban con las reglas religiosas. Y por eso era una suerte, todos ellos eran una suerte de patrulla de la santidad ajena. Eran policías del pensamiento ajeno, que siempre buscaban pescar a la gente con las manos en la masa. Yo hace un tiempo leí el fragmento de una maravillosa novela que descubre un episodio en los cielos. Es ficticio, por cierto, pero aún así logra helar la sangre. El autor dice que los justos llegan a la puerta de los cielos dispuestos a ingresar, seguros de encontrar sus asientos VIP, sus asientos VIP reservados. Y de repente en esa fila se empieza a colar cierta gentuza que mientras que estaba en la tierra no parecían tan justas ni tan santas. Se empiezan a colar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y llegan ahí al cielo judíos ortodoxos, muchos católicos, algunos ateos conocidos, y se meten en la fila muy felices para entrar al cielo. Y los justos se miran unos a otros y dicen, pero mirá, Dios perdonó a estos también. Aquí dejan entrar a cualquier gentuza. Mirá, se está llenando de chuma. Y después de toda la sana doctrina que guardé, yo no puedo creerlo. ¿Para qué diablos cuidé mi santidad? Empiezan a blasfemar. Y con una furia que va en aumento, comienzan a blasfemar contra Dios y a enfadarse con Él. Y en ese preciso momento son condenados. Resultó que aquel era el juicio final. Y ellos mismos se autojuzgan y se excomulgan. El amor estaba allí y ellos se negaron a reconocerlo. Pero ellos piensan, no queremos un cielo que sea abierto para todos. Despreciamos a este Dios que permite la entrada al cielo a cualquiera. Preferimos un diablo que es mucho más justo y predecible. Y el fariseo de la historia prefiere lo mismo. Prefiere un diablo justo a un Dios impredecible. Él no lo sabe. Él cree que está agradando a Dios. Así que empieza con la oración y dice, te doy gracias. Está dando gracias a Dios. Parece un salmo. Está dando gracias al Padre por las bendiciones, por la bondad. Pero da las gracias porque no es como los demás. Ahí es cuando la friega. Gracias porque no soy como este que está al lado. Esa es la falsa humildad. La falsa humildad es un orgullo que se hace evidente para todos, menos para el que está hablando. La falsa humildad nunca se da cuenta el que la tiene. Como el olor a pata, la sienten todo menos el dueño. La Biblia dice en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. O sea que si en nuestro corazón hay soberbia, nuestras propias palabras en algún momento nos van a traicionar.
Entonces los religiosos de esa época no registraban las necesidades de los hambrientos, los enfermos que había alrededor. Las cosas que le importaban a ellos no tenían nada que ver con las cosas que le importaban a Dios. Ellos, como todos los religiosos, solo se podían ver, veían su propio universo, se veían el ombligo, se miraban el propio ombligo. Esta semana, por cierto, escuché una frase maravillosa que dice: el león y la pantera son inofensivos, de quienes sí debes cuidarte de las gallinas, que ese es un animal altamente peligroso, le decía una mamá lombriz a su hijo. Los fariseos eran lombrices cuidándose de las gallinas. No podían ver más allá de su nariz. Ahora es probable que a esta altura del mensaje volvamos a decir: bueno, está bien, este sermón le viene a mucha gente que conozco, lástima que no vino. Pero te voy a demostrar que somos muy parecidos al fariseo. Vamos a demostrarles, estoy usando el plural. La mayoría, si acaso todos, tendemos, por ejemplo, a usar las redes sociales. Hablé de esto hace unos días. Usamos las redes sociales para compararnos con los demás y para engrandecernos. Y yo me estoy metiendo en líos porque yo también las uso. Así que reconozco que esto que voy a decir a continuación es algo incómodo. Las redes sociales están diseñadas para mostrar nuestra mejor versión editada y con muchos filtros. Sé lo que están pensando. ¿Y quién va a mostrar su peor versión? Bueno, ese es el punto. Nadie se muestra con su peor versión, una foto de abajo, que se te ve la papada, que se te ve la pelada. No, haces lo posible, aunque estés pelado, para tener el cabello del puma. De alguna forma te las ingenias. Mezclas lo que sea ahí arriba y mezclas los pájaros para que se vea que hay pelo, lo que sea. Es una forma de autopromoción. Y lógicamente posteamos solo lo que realmente queremos que los demás vean. Entonces es casi imposible promover humildad a través de las redes. Nadie promueve humildad. Pero sí, las redes nos dan la posibilidad de ser humildemente arrogantes. Como el fariseo. Gracias que no soy como aquel, ¿no? Como el fariseo de la historia de Jesús. Por ejemplo, un pastor puede llegar a publicar: acabo de terminar de ministrar en varias reuniones y es increíble cómo Dios me usó para milagros, prodigios, palabras proféticas y sanidades. Es arrogancia disfrazada de agradecimiento a Dios. Pues estoy diciendo que Dios me usó a mí. Y noten que estoy usando el plural antes que me apedreen. Ahí voy. Otro pone: qué pena fulanito que haya perdido la senda antigua. Iglesia, despierta. Volvamos al evangelio de la santidad. Arrogancia disfrazada de: gracias, Señor, que no soy como ese desgraciado. Otro escribe: en nuestra iglesia tenemos el verdadero fuego de Dios, el verdadero mover. Arrogancia disfrazada de: nos abrimos una iglesia propia en donde no tenemos que estar bajo sujeción de nadie. Y no sucede solo a nivel evangélico. Una chica postea: odio entrar a un lugar para comer algo y que los varones se queden embobados mirándome, es tan molesto. Me ven como un objeto, no manches. Arrogancia disfrazada de perdón por ser tan atractiva y sexy. Una madre se alaba a sí misma diciendo: hoy mi hija me trajo el desayuno a la cama, así que por hoy abandonaré la dieta orgánica y el gimnasio. Arrogancia disfrazada: tengo una vida perfecta, una hija perfecta y me veo bien porque me cuido muchísimo. Entonces, somos muy parecidos al fariseo de la historia de lo que creemos. E insisto, en las redes, mis redes se parecen a casi las de todo el mundo. E incluyo solo lo que quiero que los demás sepan. Por eso sí me sigue sorprendiendo cuando hay gente que me dice: yo te sigo hace años, Dante, y me da pena que hayas cambiado. Has perdido la brújula, te desviaste del camino. A mí me dicen esas cosas: perdiste la brújula, te desviaste del camino. Y yo siempre le digo: nunca me conociste ni al de antes ni el de ahora. Y si crees que estaba en el camino correcto y quizá ahora no lo esté, es solo porque habrás visto algún mensaje de una hora, pero nunca conociste mi vida. Solo te mostré una predicación. Nunca sabrás si perdí la brújula, si la encontré o si siquiera alguna vez la tuve. Entonces, la gente sabe de nosotros lo que queremos que vean en las redes.
igual que el fariseo. Él edita una oración que quiere que los demás escuchen. Él dice, gracias que no soy como aquellos. Si tuviera redes, él publicaría que tiene la doctrina verdadera, que tiene el verdadero fuego, que su familia es la más perfecta. Claro que lo pondría en las redes. No estaban inventadas todavía, pero nos parecemos mucho a él. La pregunta es, ¿con quién nos comparamos? Si nos interesa ser mejores, siempre vamos a buscar a alguien que nos inspire, alguien que pueda enseñarnos algo. Cada vez que siento, no digo que pierdo la brújula, creo que es algo que uno nunca puede perder si el llamado fue genuino, pero cada vez que siento que el desaliento puede más que la fe, me gusta sentarme con hombres de Dios como Satirio dos Santos de Cúcuta, Carlos Anacondia de Buenos Aires, por mencionar algunos, y peco por omisión, porque hay otros tantos, que siguen creyendo en esa cruz, en esa resurrección, al igual que nosotros, pero que tienen muy claro cuál es su objetivo, están muy enfocados en su llamado. Y cuando yo comparto unas horas con ellos, siempre me queda la sensación de que me falta muchísimo, de que muchas veces me preocupo por boberías, cuando ellos cuentan sus luchas, sus pruebas, sus crisis, sus pasos por el cementerio, sus pasos por las salas de hospital, y han tenido que sacrificar familia, dinero, todo. Uno siente que cuando uno busca a alguien con una estatura espiritual que considera superior, de alguna forma consciente o inconsciente, nos lleva a buscar a Dios. Pero si nuestro problema es el orgullo, eso nunca va a pasar. Nunca vamos a querer sentarnos a los pies de quien nos haga sentir que nos falta mucho en la vida espiritual. Claro que nos vamos a comparar, todos nos comparamos. Pero si luchamos con el orgullo y la soberbia, siempre vamos a compararnos con gente que nos haga sentir mejor desde el punto de vista en que ellos son peores que nosotros. Acuérdense o recordemos que el orgullo es el mejor amigo de la inseguridad. Entonces el fariseo de la historia se compara con el peor. No se compara con otros líderes espirituales, ni con los profetas de la antigüedad. No dice, ¿cuánto me falta para ser como Abraham? Qué lejos que estoy de tener la fe de Moisés. Él dice, menos mal que no soy como este condenado. Se compara con lo peor de la sociedad del momento, con el tipo que casi todo el mundo considera una cucaracha. Y por si fuese poco, enumera una cantidad de granujas infames y alega, menos mal que tampoco soy como esos ladrones, como los injustos y como los adúlteros. Menos mal, seré pecador, pero no tanto como esa gente. Y supone que comparándose con ellos sale bien parado. Entonces el mayor peligro es que el fundamento de nuestra confianza y seguridad sea otra cosa que no sea Jesús. Y ese es el falso fundamento con el que nos han criado a muchos que hemos crecido en la banca de una iglesia. Nos cuesta mucho hablar de fe sin hablar de lo que hacemos para Dios como el fariseo. Yo tuve que luchar mucho con eso. No creo que sea un petulante, por lo menos no me doy cuenta, como los que tienen olor a pata. Pero sí reconozco que muchas veces la inseguridad me ha hecho hablar de más en una mesa de café, en una cena con otros consiervos, decir yo he logrado esto, yo he hecho esto y Dios me permitió llenar tal estadio. Y muchas veces de regreso a la soledad de un hotel me di cuenta que fui un bravucón, que hablaba para querer ganarme un sitio entre ellos, para que me respetaran, para que dijeran, y yo también suelo estar ante una multitud. Y esas ganas de contar las cosas que hago provienen de la inseguridad, y la raíz de eso es el orgullo. Tal vez no digamos la oración que dijo este tipo, pero siempre tenemos preparado nuestro currículum religioso a mano. Bueno, pero mira que yo sirvo, mira que yo tengo años en esto. Y enseguida señalamos las cosas externas que hacemos. Sin embargo, a través de toda la historia, Jesús nos dice que lo que le interesa es quiénes somos por dentro. Allí donde no se puede fingir, no lo que hacemos para Él, quiénes somos. Él puede ver lo que el hombre no ve. No te confundas, Samuel, le dijo Dios. Yo no miro lo que miran los hombres, yo miro la condición del corazón. Y se nos olvida que Dios mira eso. Pero a veces queremos ganarnos ese lugar. Queremos hablar de nuestros logros. Yo aprendí mucho
Por cierto, con el hombre más humilde contemporáneo, digo, habrá habido otros antes que yo naciera, con el hombre más humilde que jamás yo haya conocido, Luis Palau. Otro era Juan Carlos Ortiz. Pero Luis, al igual que Ortiz, nunca me permitía que yo hablara de él. La última vez que vino, actualmente está en la presencia del Señor, por si alguno no lo sabe, pero la última vez que vino a predicar aquí a River, él había venido de llenar con un gentío, una multitud, el Central Park de Manhattan. Nunca un predicador hispano había hecho semejante hazaña. Y él hizo un festival en pleno downtown de Nueva York. Y allí en la Gran Manzana convocó una multitud, un gentío. Después de eso vino aquí, a la semana o a un par de semanas. Y recuerdo que lo recibo y le digo, Luis, quiero que me cuente detalles de cómo fue. Y él me decía, no, che, yo no hablo de mí, no, eso es aburrido, lo hacen los muchachos. Yo simplemente predico, me paran ahí y me voy. Bueno, pero hubo mucha gente, no sé, qué sé yo, háblame de esta iglesia que todo el mundo habla de River. No, pero yo quiero que me diga, esto fue muy grande, deja, no importa, ya pasó. Hablemos de vos, querido. Siempre se incomodaba si yo quería hablar de él. Yo decía, ¿cuánto me falta? Mejor me voy a comparar con el otro que es bravucón también. Porque cuando uno está con otros bravucones, también comete el error de abrir la jeta y decir cosas que nadie nos está preguntando. Y empezamos a competir. Y empezamos a decir, yo hice esto, y yo hice eso, y yo hice lo otro. Uno puede contar un montón de cosas con esa humildad arrogante, ¿no? Quiero contar, el otro día me sorprendió tanto, qué grande que es Dios. ¿Cómo me usa? Viene un paralítico, ¿no? Y le digo, levántate. Y el tipo empieza a correr, qué grande que es Dios. Pero en realidad, no quiero darle la gloria a Dios, sino ya le hubiese agradecido a Dios en privado. Quiero contar que Dios me usa para eso. Y yo he estado en esas mesas donde parece un concurso de los magos de Harry Potter, donde cada uno tiene una escoba que vuela más alto, y uno se empieza con la edad a sentirse avergonzado por esas pláticas. Cuando yo voy a esta historia y veo el fariseo, digo, Señor, ¿cómo en esta historia no me vi reflejado con ese hombre cuando fui, y creo que en muchas ocasiones sigo siendo como él? El fariseo usa 5 veces diferentes verbos conjugados en el pronombre de la primera persona del singular, yo. Te doy gracias, porque no soy como los otros. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo, de lo que yo gano 5. En apenas un párrafo que le habrá tomado, ¿qué? ¿30 segundos? Se menciona a sí mismo 5 veces. Levítico 16 recomendaba ayunar por ley 1 vez al año. Este tipo dice que ayuna 2 veces por semana, más de 100 veces de lo que Dios le está pidiendo. Y le dice a Dios, supongo que llevarás la cuenta. Perdón. Pero en la historia de Jesús aparece otro personaje. En el otro rincón del templo, su archienemigo, su rival, su némesis. Ahí está el recaudador de impuestos. Y mientras el fariseo se llena la bocaza hablando de sí mismo, el otro, dice Jesús, llegó al límite de sus fuerzas, del quebranto, de la humillación, de la frustración. Resulta fascinante la manera en que Jesús describe en detalle el lenguaje corporal y el lugar en el que se ubicaba este segundo personaje. Dice, pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Tranquilo que estoy en forma. ¡Oh, Dios! Ten compasión de mí. Yo soy un pecador. Todo lo que hacía. ¡Oh, Dios! Ten compasión de mí. Ni siquiera levantaba la mirada al cielo. Está consciente que es indigno ante Dios. Si fuera por él, ni entraría al templo. Este hombre está llorando su pecado.
no viene a reclamar por qué lo que hizo no tenía una etiqueta de precaución. Su oración es de pocas palabras, pero pintan, según Jesús, una imagen de humildad, de una oración de esas que hacemos cuando se nos acabaron las excusas, se nos acabó el culpar a otros. ¿Hasta cuándo vamos a culpar a la crianza que nos dieron? Está bien, hay que sanarse interiormente, hay que reconciliarse con la infancia y con los momentos tristes, pero ya hay un momento que uno se vuelve grande. Ya no puede culpar al cónyuge, a los hijos, a los padres que tuve, que no tuve, lo que me hicieron, la mujer que me engañó, el hombre que me dejó, ya está. Si no le estamos dando siempre el poder al otro, no me avisaron, no le pusieron una etiqueta, y este hombre fue al templo, este segundo personaje, a tener un encuentro